¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este conversatorio que tenemos en la Universidad Intercontinental y SIGNIS, la Asociación Católica de Comunicadores Católicos en su versión México. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Arturo Luna Vargas. Él es colombiano, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de especialización en problemas de drogadicción. Esto fue en Roma, en Italia, donde los hizo el doctor, un grado de maestría que tiene en prosocialidad y logoterapia en España. Es doctor en psicología por la Universidad de Bogotá en Colombia. Es un ex candidato del Senado por el Partido Verde en Colombia, autor de más de 10 libros sobre psicología clínica. Obtuvo el Premio Nacional de Psicología 2012 también, y fue alumno de Víctor Frank, que es algo interesante que también vamos a comentar con él, además de formar parte del movimiento Focolare. Doctor José Arturo, bienvenido a la Universidad Intercontinental. Gracias, muy amables, doctor, por esta invitación aquí con la Facultad de Comunicaciones y a esta universidad prestigiosa internacional, que el nombre internacional ya te abre la panorámica, ¿no?, del mundo, del hombre mundo, llamémoslo así, ¿no? Gracias por esta invitación y por compartir con el doctor Francisco también aquí. Gracias. Gracias. Nos acompaña también Francisco Javier Villavicencio. Él es miembro de SIGNIS, de esta Asociación Católica Mundial, y además en esta ocasión viene representando a Beatriz González, que es la presidenta en México. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros también. Vamos a comenzar este diálogo precisamente por la paz. Y vamos a comenzar partiendo de un punto, doctor Francisco, respecto a hace unas semanas, hace un corto tiempo, se realizó un diálogo nacional por la paz, cuyo propósito era encontrar las raíces de la violencia. Y casualmente este encuentro que se hace aquí en México se hace en una universidad, en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Puebla, y a partir de ello se empieza a tratar ese tema. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es esta visión que se tiene y por qué en una universidad empezar a hablar de la violencia y de la paz? Doctor. Sí, es fundamental, ¿verdad? Yo pienso que hay dos temas fundamentales en el tema de la violencia, ¿no? Obviamente es un tema muy amplio. La educación y el modelo económico. Yo pienso que ahí, digamos, hay que trabajar mucho. La educación, ¿verdad? Y una educación donde, digamos, se vea esa responsabilidad social de la universidad. La responsabilidad social de los y las universitarias. Es decir, como diría algún pensador, habría que pasar un poco de, digamos, esta praxis teórica a una praxis, ¿no? Es decir, hay que transformar, ayudar a transformar esta sociedad desde la universidad también. Y hay que ver el tema educativo, por supuesto, y el tema del modelo económico. Pienso que eso está en debate, el tema del modelo económico. Sí vemos también incluso desde la misma iglesia con las encíclicas Laudato Si y la encíclica también última, ¿no?, de Gaudium, ¿no?, donde se cuestiona bastante el modelo económico como unos posibles, posibles correlaciones con la violencia. Francisco, tú como miembro SIGNIS, ¿cuál es tu visión de este encuentro? Además, como decíamos hace unos instantes, que haya partido de una universidad, que haya sido la sede para empezar a hacer esta reflexión y después un plan estratégico que se empezó a diseñar. ¿Cuál es tu visión de esto como miembro SIGNIS y como católico de esta situación? Gracias. Bueno, para mí es totalmente representativo que es algo totalmente serio el que haya sido en una universidad. ¿Por qué digo que es serio en una universidad? Porque realmente es donde está el cambio, donde está el factor que va a empujar un cambio real, ¿sí?, a través de los jóvenes. Yo creo que hemos un poquito menospreciado la universidad en toda su capacidad de diálogo, sobre todo. ¿Por qué? Porque las universidades es un lugar magnífico para iniciar proyectos de cambio social y mundial. Y me atrevo a decir mundial, ¿por qué? Porque ahora los universitarios ya no están encerrados en el aula, ya no viven de acuerdo a un solo testimonio, sino que
toda su formación es la búsqueda. Y tan importante es que la Iglesia haya decidido hacerlo en la universidad, porque es la búsqueda de la verdad. O sea, los jóvenes están siempre en búsqueda y siempre están en la búsqueda de la verdad. Esa inquietud de los jóvenes en las universidades me parece que es muy importante. A lo largo de los años lo hemos vivido. Doctor, educar para la paz desde las universidades. Usted que tuvo la oportunidad de estar cerca de Viktor Frankl, y una de las, comentábamos hace unos instantes, una de las bibliografías más mencionadas de Viktor Frankl es precisamente El hombre en busca de sentido. A partir de eso, independientemente de cada carrera, se convierte en un documento importante de alguien que vivió la violencia en la Segunda Guerra Mundial y quiere transmitir un mensaje de esperanza, de vida, a los jóvenes y a las siguientes generaciones. ¿Qué nos puede decir de esto en el ambiente universitario para empezar a construir desde ahí la paz? Sí, Frankl tiene algunas intervenciones, ¿no? Viktor Frankl, que es la universidad y la paz incluso, ¿no? Frankl, hay un término que él utiliza que es el monantropismo, ¿no? Y lo plantea en las universidades. Monantropismo, es decir, la humanidad como una sola familia. Ese es el término más o menos etimológico. Y Frankl, recordemos que fue un activista también político. Frankl fue un activista político, ¿no? No se conoce mucho eso de su obra, pero él ayudó mucho a los jóvenes después de la guerra. Ayudaba mucho a los jóvenes a buscar trabajo, a darles ánimo, porque había obviamente mucha ideación suicida en ese momento. Y Frankl trabajó en emisoras en estos dos campos, ¿no? Ayudando a buscar trabajo y a los jóvenes que intentaban ya suicidarse. Entonces creemos que el trabajo de Frankl del monantropismo, que seamos una humanidad, ¿verdad? Que seamos bien fraterna, es fundamental. Y ahí yo creo que el doctor Francisco ahora hablaba, ¿no? De la búsqueda de la verdad de los jóvenes, ¿no? Creemos que en esta búsqueda de la verdad el diálogo es fundamental. De hecho, una definición que planteamos es que la verdad también está en el diálogo. La verdad está en ti, la verdad está en ti, la verdad está en mí. Pero la verdad está sobre todo también en el diálogo de nosotros tres en este momento. Entonces es fundamental que los jóvenes, las jóvenes, impulsemos estos temas del diálogo, ¿sí? De no a la marginación, de no a la discriminación del otro, porque es negro, es blanco, es comunista, es liberal, es conservador. No, es el diálogo, ¿verdad? Es fundamental. Y yo pienso que hay que trabajar mucho en una antropología relacional. Es decir, yo soy porque tú eres, y tú eres porque yo soy. Todo lo que es incluso el lenguaje, ¿no? del Ubuntu africano. El Ubuntu africano es un ejemplo de una antropología relacional. Tendríamos que impulsar mucho eso en la universidad, ¿no? El diálogo, antropología relacional, ¿verdad? Y obviamente lo que decía al inicio, que hay que tener esa responsabilidad social. O sea, tenemos que transformar concretamente la realidad que tenemos al frente. Que los niños no tienen que comer. Tenemos que ver cómo como universidad o universitarios ayudamos a crear un pequeño trabajo para esos niños que no tienen que comer, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces pienso que son desafíos que tenemos. La Universidad Intercontinental tiene ya una misión en esa parte que aquí en su campus, donde trabajamos con niños, con jóvenes que tienen algunos problemas también en materia de salud para poder ayudar a su reincorporación. Francisco, en ese sentido, Signis, con lo que nos ha mencionado el doctor, ¿cuáles han sido los alcances y las preocupaciones en el caso de México para trabajar con los jóvenes universitarios? Mencionaba yo también, hemos firmado un acuerdo entre esta universidad, la Universidad Intercontinental y Signis para trabajar. Pero en términos generales, ¿qué se está haciendo en esa preocupación porque los jóvenes se puedan integrar a una sociedad cuyo esquema sea la de promoción de la paz y no de la violencia a través de Signis? Muy bien. Bueno, voy a permitir dar un ejemplo muy concreto, así, pero concreto,
que inclusive es un proyecto que yo lo llevo a título personal, que es el buscar el diálogo, la paz a través del deporte. ¿Cómo es esto? Bueno, particularmente a través del fútbol, enseñarles que el deporte se hace con valores y los valores se viven. Los valores, cuando tú hablas de un valor, particularmente el de la paz, que en el campo de fútbol lo transformamos a no violencia, ¿sí? Yo lo voy a ejercer. No espero a que el árbitro, el contrario, me digan qué hago, cómo hago. Yo voy a actuar con valores. No usaré la violencia, seré honesto y jugaré para divertirme y para vivir, que es un salto hacia la vida. En la universidad nos ha dado muy, muy, muy buen resultado este proyecto. ¿Por qué? Porque ya inclusive los jóvenes saben perfectamente que en el campo de fútbol, donde lamentablemente por tradición se viven muchas mañas, bueno, aquí es erradicar. Y no nada más para ese campo de fútbol, sino el campo de fútbol es el campo, el laboratorio para la vida. Hemos tenido algunos casos, Francisco, lamentables aquí en México y en otras partes del mundo, en Sudamérica, Argentina quizás el que ahorita también me viene a la mente, donde esas fricciones que suceden en el campo deportivo se pasan a las gradas y han llevado a clausuras de estadios. Y esto muestra una imagen deplorable de lo que es el deporte y lo primero que hay en preocupación de varios comentaristas de medios es la violencia está llegando a un lugar de entretenimiento y de familia que es los estadios, ¿no? Por eso es muy importante trabajarlo desde las universidades. ¿Por qué? Porque ya no vamos a esperar a que venga la solución de fuera, donde pues desde las autoridades digan, ¿sabes qué? A partir de hoy no vas a ejercer la violencia. No, la universidad nos permite vivirlo, como decía yo en el campo, como un laboratorio. Todo lo que aprendemos en la universidad es para vivirlo allá afuera. Particularmente a mí la universidad siempre me ha llamado la atención porque es el lugar donde inicia todo. Y no es un dicho ni un lema, es la realidad. Porque conforme nuestros estudiantes se vayan formando, particularmente, repito, en esto que es no violencia, que es honestidad, que son valores de la vida diaria, no del domingo, no de un día de fiesta, hoy nos vamos a portar bien, no. Se vive desde aquí. Por ejemplo, yo, como profesor también de deportes, he llamado la atención cuando me entero que uno de mis jugadores copió en un examen. Oye, no estás viviendo los valores que aquí estamos cultivando. Y viceversa. Si aquí lo haces, si en el deporte eres capaz de hacer trampa, lo vas a hacer para la vida. Yo creo que los chicos, cuando les hablamos así bien de frente, diciéndoles, mira, esto es así y esto tiene esta consecuencia en la vida diaria, en la vida real, no en este partido. Lo entienden y lo entienden muy bien. De verdad que son agentes de cambio que inclusive a mí me ha tocado que hay papás que van y me dicen, oye, mi hijo en la casa pasó una cosa y yo pregunté quién lo hizo y mi hijo, el que viene al equipo, dijo yo. ¿Y por qué hoy me dijiste yo y otras veces no me dices? Dice, bueno, es que estoy realmente llevando a la práctica lo que estoy aprendiendo en el fútbol. Es proyectar lo de la vida en el deporte. Ahorita mencionas tú el fútbol, pero proyectar la vida del deporte en la vida personal. Exacto. Eso nos lleva a otra siguiente reflexión, doctor Francisco, respecto a las políticas públicas de la educación superior en materia precisamente que aborde estos temas, porque a veces esas políticas públicas, ese enfoque que hacen los gobiernos, pierde esta visión. ¿Y cuál sería en este caso la reflexión que haríamos para que desde la universidad, como decía Francisco, dice él, es el punto de partida? Coincido con ello, diría todavía, es la escuela en términos generales, incluyendo la que viene con la formación elemental, pero ¿qué es lo que deberíamos nosotros de promover como sociedad para que esas políticas públicas en educación promuevan una cultura de paz hacia los universitarios, hacia los jóvenes?
Sí, bien, gracias. Antes de responder tu pregunta, Sí, doctor. quiero referirme a lo que decía Francisco, Sí. porque una anécdota que recuerdo de muy joven, ¿no? Yo conocí el movimiento de los focolares, digamos, cuando era muy joven, tenía 18 años, y el fútbol tuvo que ver en eso. A ver, yo pregunté a una persona, ¿no? Que un poco quería conocer algunas cosas, y él me dijo, mira, yo conozco unos jóvenes, pero esos jóvenes, por ejemplo, cuando alguien están jugando fútbol y alguien hace un gol, no contrario, van y lo felicitan al que hizo el gol, aún siendo contrario, ¿no? En el deporte, ¿no? Y lo aplauden. Me impactó mucho eso. Yo quería ya estudiar psicología y dije, pero un joven que le hacen un gol y va y lo felicita al otro, dije, deben de tener un temperamento, un carácter muy fuerte. Esto me impactó mucho y dije, quiero conocer a estos jóvenes que tienen como este carácter de felicitar al adversario cuando le hace un gol. Esto es una anécdota que me hizo recordar. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Francisco de este cambio que pueden hacer justamente de los valores deportivos, fútbol, pero aplicado a la práctica, a la cotidianidad, ¿no? Esto es fundamental. Entonces me parece que es una línea ya que si la universidad lograra tener este tipo de líneas políticas donde de la teoría, de los valores, de la praxis, hacemos esta relación, sería fundamental. Ya yéndome a tu pregunta inicial, ¿no? Hay un tema que pienso que puede ser como también una guía, una política, si se quiere decir, y es lo siguiente. Yo pienso que en gran medida vivimos en un darwinismo social, es decir, sálvese quien pueda. El pez grande se come al chico, ¿no? Tratando de sacar al otro a codazos como sea para yo ser el protagonista. Entonces pienso que habría que hacer una metanoia, no es fácil, un cambio de cabeza, digamos, ¿no? Y muchos piensan y pensamos que la pandemia, el COVID, marca un antes del COVID y un después del COVID. Y eso implica que sea un cambio de época o una época de cambios. Unos decimos de pronto es más un cambio de época, cambio climático, los virus que seguirán viniendo, las guerras y el modelo económico. Hay por lo menos 3, 4 puntos ahí que estamos en un serio problema en este momento de la humanidad, la incertidumbre. Bueno, entonces, pasar del Homo darwinianus al Homo donator, ¿no? Cuando uno dona algo, ¿no? Dona algo, la gratuidad en el dono. Pero ese Homo donator que siga un Homo reciprocus, o sea, la reciprocidad, ¿verdad? Que si yo le doy a ese niño un yogur o le ayuda a conseguir un trabajo o creamos un trabajo, este niño también a su vez ayude a otro niño porque recibió un don de nosotros. Entonces, el Homo reciprocus, que no sea necesariamente para mí, pero sí para otra persona, o sea, la reciprocidad. Y aquí diríamos que terminaríamos, bueno, digamos, esta cadena, ¿no? Con el Homo autotrascendente, del cual hablaba también Víctor Frank, ¿no? Frank habla, dice, ser persona, y esa es la definición que él da de autotrascendencia, autos, yo mismo en griego, ¿no? Trans, pasar al otro lado y Schender, bueno. Entonces es buscar algo o alguien, una persona a quien amar o una idea por la cual luchar, Solamente en la medida en que yo amo a alguien o tengo una idea por la cual luchar, es que me trasciendo y me realizo como persona. Cierro comillas, es una frase de Frank. Entonces, en síntesis, yo diría una línea de acción, ¿cuál es? Tratemos de pasar, ¿no? Del Homo darwiniano, de ese darwinismo social que nos está acabando también, tiene obviamente raíces socioeconómicas y políticas y de antropología, por supuesto, ¿no? Pasemos al Homo donator, donemos la gratuidad, ¿no? Pero no nos quedemos en la donación, que puede ser asistencialismo o puede ser, bueno, sí, ya es positivo, pero pasemos al Homo reciprocus, es decir, podemos ser recíprocos, amarnos en la reciprocidad, ¿no? Y el trascendente, Homo trascendente, es que salgamos de nosotros 10 o 20 que estamos acá, pero veamos ahora la humanidad completa, todo México, todo
los otros estados de México. No nos quedemos en el estado acá solamente. No, sí, o sea, pero vamos a la humanidad. A la humanidad. Entonces, yo pienso que la educación también debe tener en cuenta el tema de la glocalización. Me parece fundamental que toda universidad, y por eso me gusta el nombre, ¿no? Universidad, ¿no? Entonces, es la glocalización, es decir, lo global, el mundo, pero lo local. Y ese juego entre lo local, mi pueblito, mi universidad aquí, ¿no es cierto?, donde estoy, ¿verdad? Pero tengo que mirar el mundo, total. Pero del mundo, también aterrizar en mi pueblito, en mi barrio, en mi casa. ¿Qué me sirve del mundo aquí en mi casa y qué de mi casa puedo trascender al mundo? Pienso que la universidad debe jugar mucho con el concepto de globalización, lo global y lo local. Eso nos llevaría al último punto de reflexión de esta conversación. Los desafíos de la educación universitaria para la construcción de la paz. ¿Qué tendríamos que hacer ya en las universidades, sea cual sea la universidad de la que estemos hablando, pública o privada, internacional o local, como acaba de mencionar usted también, doctor? ¿Qué tendríamos que hacer para que desde ahí fijarnos una ruta y cuáles serían esos desafíos que tendríamos que vencer o atender para poder lograr que la comunidad universitaria pueda ser un fermento para la paz? Bueno, yo siempre he pensado en la universidad como algo determinante para la vida social. Determinante. Tan determinante como que, antes que nada, para lograr esto que acabas de preguntar, es importantísimo darle su lugar al estudiante. Y su lugar quiere decir darle su lugar, darle la confianza, que es capaz, que puede hacer un cambio personal donde, tal como lo dijo el doctor, ir progresivamente hasta llegar a donarse. Que no viva simplemente para una productividad, sino que viva para el prójimo. Yo creo que la universidad ha encauzado esto, pero falta ese paso de cerrar un círculo en el que el estudiante reciba toda la confianza de los gobiernos, de las autoridades en general, de las empresas y de la sociedad. Cuando vemos un universitario en el camión, en el metro, en su coche, pasando, a mí, en lo personal, y digo en lo personal porque trato de no englobar, pero sí me refiere a una persona que con toda seguridad va a servir a nuestro país. Eso yo tengo que decírselo a ellos, que ya lo están haciendo desde ahora. Porque una de las cosas que también es importante rescatar es el hecho de que los universitarios tengan conciencia de que desde hoy, ahorita son agentes de cambio allá afuera. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, muchas personas mayores inclusive, que los están viendo como ejemplo. Una idea extraordinaria, pero difícil, ¿no, doctor? Quizás en algunos casos, por lo que mencionaba usted respecto a el haber regresado a la pandemia. Es decir, nos estamos encontrando con unas generaciones en todas las universidades que son reticentes o que tienen una serie de problemas de carácter de relación personal, algunos quizás de carácter psicológico, social, para poder convertirse en eso que ahorita la idea que Francisco nos deja me parece que es muy importante, como estos agentes de cambio, para que en las universidades podamos nosotros ir llevando a esos jóvenes, a estas nuevas generaciones, en ese proceso de construcción de la paz, doctor. Sí, hay un tema central, tu pregunta, ¿no? Como lo decía también el doctor Francisco. Recordemos que hace unos 6, 8 meses la Organización Mundial de la Sanidad, la OMS, dijo, termina la pandemia, el coronavirus, pero sigue la pandemia de las enfermedades mentales. Eso lo dijo la OMS hace 6, 7 meses. Y bueno, yo llevo años trabajando en las universidades y vemos una gran problemática, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En los colegios, después de la pandemia. ¿Sí? En estos días daba una conferencia aquí en México, ¿sí? Y en una universidad, y justo se había suicidado una joven la noche anterior en esa universidad. Y yo estaba dando ahí la conferencia cuando me dijeron, mire, es que se suicidó una joven anoche. ¿Sí? Entonces ahí tenemos serios problemas
de salud mental en las universidades, en la juventud, en la humanidad, como lo dice la Organización Mundial de la Sanidad, ¿verdad? La soledad y la depresión golpean mucho a nuestros jóvenes. Ese es un tema que hay que ponerle mucha atención. Parte de mis investigaciones del doctorado tiene que ver con la comunicación existencial y la comunicación instrumental. Dos palabritas de eso. La comunicación instrumental está creando mucha soledad y depresión. La comunicación existencial, lúdica, afectiva, emotiva, disminuye soledad y depresión. Es decir, tendríamos que tener muy en cuenta el tema de la salud mental e integral de nuestros estudiantes en las universidades, porque el tema es muy delicado. Y termino con esto. Pienso que hay que hacer también una educación donde la búsqueda de la unidad en la diversidad sea un desafío mundial y local. Es decir, la unidad en la diversidad. Crear metodologías. La universidad debería crear metodologías pedagógicas, psicológicas, económicas, antropológicas, de todo tipo, comunicativas, para buscar que la unidad en la diversidad. Es decir, encontremos un punto en común en el cual todos jalamos para el mismo lado. Todos jalamos para el mismo lado. La unidad. Manteniendo la diversidad. Tú serás comunista, yo seré liberal. No importa, sigue siendo comunista, liberal, blanco, negro, azul, amarillo, no importa, pero jalamos para el mismo lado en este aspecto. Unidad en la diversidad para mí es una herramienta fundamental y debería ser un trabajo que la universidad tratara de traducir este término, unidad en la diversidad, en las diferentes disciplinas y en los diferentes saberes, cómo operacionalizar este tema de la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad para la paz. Creo para que sería lo que deberíamos estar trabajando en todas las universidades. Estamos llegando ya al final de este espacio para el conversatorio y me gustaría escuchar una última idea, un último mensaje que nos quisieran dejar cada uno de ustedes. Francisco Javier Villavicencio, miembro de Signis y representante de Beatriz González, que es la presidenta. ¿Qué mensaje nos dejas, Francisco? Bueno, con base en lo que acabo de escuchar del doctor, hay algo que me llamó sumamente la atención y es la parte lúdica. Hemos perdido la capacidad de poder aprender y realizarnos de manera lúdica. Nuestros jóvenes tienen todo para poder vivir de manera lúdica, de tener espacios, esparcimientos de aprendizaje sin la presión que van a vivir allá afuera. Irlos formando desde hoy, no para esa vida de emergencia que hoy tenemos allá afuera, sino para una vida en el servicio. Tenemos que hacer que ellos se representen a sí mismos desde un aspecto lúdico y luego formalicen en una vida diaria y cotidiana en el servicio de su profesión, como cada uno lo ha escogido desde su vocación. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Doctor José Arturo Luna, ¿con qué idea nos quedamos? ¿Con qué cerramos en esta? Bien, yo recuerdo a mi maestro Frank que decía, hay la tríada trágica del ser humano, que es la muerte, la culpa y el sufrimiento. Tarde que temprano tenemos que vivir esas tres cosas, decía Frank. Nosotros con el Instituto Colombiano de Logoterapia planteamos a esa tríada trágica que plantea Frank, que hay que vivirla de alguna manera, la tríada positiva. ¿Qué les deseamos? Que vivamos la fraternidad, una antropología relacional, la fraternidad. El coraje, pero ese coraje que dice, aprieta los dientes. Si toca llorar, llora, pero sigue luchando el coraje. Y por último, la esperanza, porque podré salir adelante. Así como pude resolver miles de dramas en mi infancia, en mi juventud, el problema que pueda tener ahora, puedo salir de este problema porque ya pude salir de uno en el pasado. Entonces, les propondríamos, tratemos de inundar nuestro México, nuestras universidades de la tríada positiva, fraternidad, coraje y esperanza. Gracias por esta invitación, gracias doctor Francisco, gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y queremos agradecer también a Signis a través de su representación, Francisco, que tengamos en este momento este diálogo, sobre todo porque lo que buscamos construir es la paz en México, en América y en el mundo, que nos hace muchísima falta ahora que tenemos todavía dos guerras que se están disputando en otros latitudes.
A nombre de la Universidad Intercontinental y de Signis, la Asociación Católica de Comunicadores Católicos aquí en México, agradezco muchísimo la participación del doctor José Arturo Luna Vargas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes. Francisco Javier Villavicencio, miembro Signis y representante de la presidenta de Beatriz González. Gracias por habernos acompañado en este Diálogo por la Paz y esperamos seguir charlando con ustedes y con otros más próximamente. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.